¿Qué pasaría si te dijera que hay encuentros en la vida que no son coincidencia, sino citas divinas escritas desde la eternidad? Hay conexiones que desafían la lógica, vínculos que el tiempo y la distancia no pueden romper, relaciones que parecen haber sido tejidas por una mano invisible. ¿Alguna vez has sentido que alguien llegó a tu vida en el momento exacto, como si hubiera sido enviado por Dios mismo? Las verdaderas conexiones no se buscan, se encuentran. No son el resultado de la casualidad ni de la suerte, sino de un propósito superior que trasciende lo humano. A lo largo de la historia, Dios ha unido almas con misiones que han cambiado destinos, ha cruzado caminos que parecían imposibles y ha orquestado encuentros que han marcado el curso de la vida de muchas personas. Y hoy, quiero revelarte cómo puedes reconocer cuando dos almas están destinadas por Dios. Si has sentido que hay alguien en tu vida con quien la conexión es inquebrantable, si has experimentado momentos en los que el tiempo, las circunstancias o incluso las pruebas no han podido separar una relación, entonces quédate hasta el final de este video, porque lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva para siempre. Vamos a sumergirnos en las señales, en las pruebas y en los misterios de esas conexiones que Dios mismo ha alineado. Pero ten cuidado, porque no todas las relaciones vienen de Dios. Hoy te revelaré cómo distinguir una conexión divina de una distracción del enemigo y cómo prepararte para recibir a la persona correcta en el momento correcto. Lo que estás a punto de escuchar no solo te ayudará a entender tu propia historia, sino que también te dará claridad sobre lo que Dios tiene preparado para ti. No es un simple mensaje, es una revelación que puede cambiar tu destino. Así que quédate conmigo y descubre el poder de las almas destinadas. Desde el principio de los tiempos, Dios ha diseñado cada detalle de nuestra existencia con un propósito. Nada en la vida es producto del azar, y esto se hace aún más evidente cuando dos almas se encuentran en un momento perfecto, en una sincronía que trasciende lo humano y se sumerge en lo divino. Hay encuentros que no se pueden explicar con la razón, conexiones que trascienden lo físico y que, sin importar el tiempo o la distancia, parecen estar tejidas por la mano de Dios. Las relaciones humanas son más que meros lazos terrenales. Son reflejos de la voluntad de Dios manifestada en nuestra vida. Cada persona que llega a nuestro camino lo hace con un propósito divino, ya sea para enseñarnos, para fortalecernos o para caminar a nuestro lado en la misión que Dios ha dispuesto. Pero hay encuentros que van más allá de la enseñanza momentánea. Son almas que al cruzarse encuentran una armonía inexplicable, un reconocimiento espiritual que va más allá de las palabras. Esas conexiones no son casualidad, son el resultado de un plan divino en acción. En la Biblia, encontramos historias que nos revelan cómo Dios une a las personas según su propósito. Cuando Jonatán y David se encontraron, sus almas se ligaron en un vínculo de amor y lealtad que sobrepasó cualquier circunstancia. Ruth y Noemí, a pesar de no compartir la misma sangre, fueron unidas por una relación de amor inquebrantable, marcada por la fidelidad y la fe en Dios. Estas historias nos muestran que cuando dos almas coinciden bajo la voluntad de Dios, sus caminos no pueden separarse. Dios es un Dios de propósitos. No une a las personas por capricho, sino con un fin eterno. Si has sentido en algún momento que alguien en tu vida llegó en el momento justo, si has experimentado una conexión que parecía imposible de romper, es porque Dios así lo ha dispuesto. La clave está en discernir si esa conexión proviene del cielo y si está alineada con su voluntad. Cuando la energía de dos almas coincide, sus caminos se atraen sin remedio. No es el destino, no es la casualidad, es el perfecto plan de Dios en acción. Es su propósito manifestándose para recordarnos que no estamos solos, que cada encuentro tiene un significado y que, cuando Él une dos almas, es para cumplir un plan mayor que va más allá de lo que podemos imaginar. Nada en la vida sucede por azar. Cada paso que damos, cada giro inesperado en nuestro camino, cada persona que entra y sale de nuestra historia forma parte de un plan que fue diseñado antes de que naciéramos. Dios, en su infinita sabiduría, ha determinado encuentros que marcarán nuestra vida, conexiones que no pueden evitarse porque han sido escritas en los cielos desde la eternidad.
El ser humano tiende a creer que es dueño absoluto de su destino, que cada decisión tomada es resultado exclusivo de su voluntad. Sin embargo, la realidad espiritual nos revela algo más profundo. Aunque somos libres para elegir, hay conexiones que Dios ha dispuesto de antemano, almas que están destinadas a encontrarse en el momento exacto para cumplir un propósito mayor. Dios une a las personas con un fin. A veces, esos encuentros ocurren en los momentos más inesperados, cuando nuestra vida parece estar en desorden o cuando sentimos que hemos perdido el rumbo. Entonces, aparece alguien cuya presencia nos trae claridad, nos impulsa a crecer, nos fortalece en la fe o nos recuerda el propósito por el cual hemos sido creados. Esa conexión no es fruto de la casualidad, es la manifestación de la voluntad divina en nuestra vida. La Escritura nos muestra innumerables ejemplos de cómo Dios ha orquestado encuentros que transformaron destinos. José, vendido por sus hermanos, terminó en Egipto solo para convertirse en el salvador de su propia familia. Moisés, criado como príncipe, se encontró con su verdadero propósito al cruzarse con la zarza ardiente. Pablo, en su camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida para siempre. Cada una de estas historias nos enseña que cuando Dios interviene, no hay coincidencias, solo citas divinas preparadas desde la eternidad. El tiempo de Dios no siempre es el nuestro. En ocasiones, anhelamos que ciertas personas lleguen a nuestra vida antes de lo previsto o nos impacientamos cuando no entendemos por qué ciertos caminos se cruzan. Pero Dios nunca se adelanta ni se retrasa. Él une en el momento perfecto, cuando el corazón está preparado, cuando la misión está clara y cuando la conexión cumplirá su propósito en su totalidad. La predestinación divina en los encuentros es una verdad innegable. Dios alinea los caminos, une las almas, y cuando dos personas están destinadas a encontrarse bajo su voluntad, ninguna fuerza en la tierra podrá evitarlo. Lo importante es aprender a reconocer esas conexiones divinas, confiar en el plan de Dios y permitir que su propósito se cumpla sin resistencia. Porque cuando Él une, lo hace con un propósito eterno, y lo que ha sido escrito en los cielos no puede ser alterado por ninguna circunstancia terrenal. Cuando Dios ha dispuesto que dos almas se encuentren, hay señales espirituales que confirman que esa conexión no es fruto del azar, sino una manifestación de su voluntad. Estas señales no se perciben con los ojos naturales, sino con el discernimiento espiritual. No se trata de emociones pasajeras ni de afinidades superficiales, sino de una atracción que trasciende lo humano y tiene un propósito divino. Uno de los signos más evidentes de que dos almas están destinadas a caminar juntas es la paz que se experimenta en su presencia. No es una paz común ni una simple comodidad emocional, sino una certeza profunda de que esa relación proviene de Dios. En un mundo lleno de relaciones fugaces y conexiones superficiales, cuando Dios une a dos personas, sus corazones se alinean en armonía con su propósito, sin ansiedad ni temor. Otra señal poderosa es la compatibilidad en la fe y en el propósito de vida. Cuando Dios une a dos almas, no lo hace solo por afinidad personal, sino porque ambas comparten una misión que glorifica su nombre. No se trata únicamente de compartir creencias, sino de caminar juntos en un mismo llamado, creciendo en la fe, edificándose mutuamente y avanzando en la dirección que Dios ha establecido. Dios también habla a través de sueños, visiones y confirmaciones. En la Biblia, vemos cómo el Señor se ha manifestado a través de estas revelaciones para confirmar propósitos y encuentros divinos. Cuando una conexión proviene de Dios, es común recibir señales en la oración, sentir convicción en el Espíritu o incluso recibir palabras proféticas que confirman la importancia de esa relación en el plan de Dios. El amor y la unidad que surgen en una conexión divina van más allá de la emoción y el deseo. Son relaciones caracterizadas por la paciencia, la comprensión y el respeto mutuo. No hay lugar para la manipulación, la confusión o el temor. Donde hay amor genuino, hay libertad y crecimiento. Y donde hay unidad en Dios, hay fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. El tiempo es otra señal clave. Las conexiones divinas no se fuerzan ni se apresuran.
Dios las establece en el momento perfecto, cuando ambos corazones están listos para recibir su bendición. Si una relación se ve constantemente obstaculizada por incertidumbre, desconfianza o desenfoque espiritual, es posible que no provenga de Dios. Pero cuando Él une, los caminos se despejan y las puertas se abren en el tiempo correcto. Las conexiones que Dios establece entre las almas no dependen del azar ni de la voluntad humana, sino de su propósito eterno. Sin embargo, para que estas relaciones florezcan en la dirección correcta, es necesario un elemento fundamental: la oración. La oración no solo es el medio por el cual se recibe dirección divina, sino también la herramienta que fortalece, protege y alinea las relaciones con la voluntad de Dios. Cuando una persona ora por su futuro, por su propósito y por las personas que Dios quiere traer a su vida, está abriendo el camino para que el Espíritu Santo actúe. No es raro que quienes buscan a Dios en oración reciban señales claras sobre las personas con las que deben caminar, así como advertencias sobre aquellas conexiones que podrían desviarlos de su destino. La oración es el filtro que permite distinguir entre una conexión divina y una distracción pasajera. Las relaciones que nacen en oración tienen una base firme. No están sustentadas en emociones volátiles ni en impulsos humanos, sino en la guía de Dios. Cuando dos personas se presentan mutuamente en oración, invitan a Dios a ser el centro de su relación. Y cuando Dios es el fundamento, no hay tormenta que pueda destruir lo que Él ha unido. Sin la oración, las relaciones pueden fácilmente desviarse del propósito divino. Pueden estar marcadas por la confusión, la ansiedad y la incertidumbre. Pero cuando una relación es sostenida en oración, incluso en los momentos de prueba, hay paz y confianza en que Dios tiene el control. La oración permite que los lazos sean purificados, que las intenciones sean sanas y que el amor sea fortalecido en paciencia y compromiso. Dios también usa la oración para preparar a las personas antes de que sus caminos se crucen. Quienes oran por la persona correcta antes de que llegue a su vida están permitiendo que Dios moldee su carácter y su corazón, para que cuando el momento del encuentro llegue, ambos estén listos para caminar juntos en armonía con su propósito. Las mejores relaciones no son aquellas que simplemente suceden, sino las que han sido trabajadas en el secreto de la oración. En tiempos de incertidumbre o crisis dentro de una relación, la oración se convierte en el puente que reconcilia, restaura y renueva los lazos. No hay conflicto que Dios no pueda resolver cuando dos personas se humillan en su presencia y buscan su dirección. La oración transforma corazones, derriba barreras y abre puertas que el esfuerzo humano jamás podría abrir. El poder de la oración en las relaciones de almas no puede ser subestimado. No es solo una práctica religiosa, es la clave para discernir, fortalecer y sostener los lazos que Dios ha diseñado. Toda conexión divina necesita ser cubierta en oración, porque solo la presencia de Dios puede desarrollarse en su máxima plenitud. Cuando la oración es constante, el amor es firme, la unidad es fuerte y el propósito es claro. Cuando Dios une a dos almas con un propósito, no hay barrera que pueda impedir el cumplimiento de su voluntad. Las conexiones divinas no dependen de circunstancias favorables ni de condiciones ideales, sino del plan eterno de Dios. Aunque los desafíos surjan, aunque el enemigo intente sembrar confusión o separación, lo que ha sido ordenado por Dios se mantiene firme. Las relaciones que Dios establece no están exentas de pruebas. De hecho, muchas veces enfrentarán dificultades que pondrán a prueba su solidez y compromiso. Pero estas pruebas no son señales de que la conexión debe romperse, sino herramientas que Dios usa para fortalecerla. La fe es probada en la adversidad, y las conexiones divinas no son la excepción. Cuando una relación es de Dios, las pruebas no la destruyen, sino que la purifican y la hacen aún más fuerte. El enemigo sabe que cuando dos personas se unen con un propósito divino, su impacto en el reino de Dios puede ser poderoso. Por eso, intentará dividir, sembrar dudas y crear obstáculos para que la relación se rompa. Pero el enemigo no tiene poder sobre lo que Dios ha decretado. Lo único que puede hacer es intentar desviar la mirada de quienes han sido llamados a caminar juntos.
Cuando ambas personas están firmes en la fe, cuando buscan a Dios en oración y se aferran a su propósito, ningún ataque podrá separarlas. El tiempo y la distancia tampoco son impedimentos para una conexión que ha sido establecida por Dios. Muchas veces, Dios permite periodos de separación para trabajar individualmente en cada persona, para prepararlos antes de traerlos nuevamente juntos. Lo que parece una pausa, en realidad es un proceso de crecimiento. Cuando Dios une, no hay distancia que lo impida, ni demora que pueda alterar sus planes. El amor que proviene de Dios es paciente, perseverante y resistente. No se rinde ante las dificultades ni huye cuando las cosas no son fáciles. Las relaciones humanas pueden debilitarse por la falta de compromiso o por las circunstancias externas, pero las conexiones divinas tienen una fortaleza sobrenatural. Cuando Dios está en el centro, hay gracia para soportar las pruebas, sabiduría para resolver conflictos y fe para seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo. Las conexiones divinas trascienden lo terrenal porque su origen está en Dios mismo. Son relaciones que han sido tejidas con un propósito eterno, y por eso, ninguna fuerza humana o espiritual puede deshacerlas. Aunque el camino se torne difícil, aunque las pruebas sean intensas, la voluntad de Dios siempre prevalecerá. Lo que Él ha unido, permanece, porque su poder es mayor que cualquier circunstancia. El amor que proviene de Dios no es frágil ni pasajero. No se desgasta con el tiempo ni se desvanece ante las dificultades. Es un amor que trasciende las emociones humanas y se fundamenta en la eternidad. A diferencia del amor del mundo, que se basa en sentimientos inestables y en la conveniencia, el amor de Dios es firme, paciente y perseverante. No cambia con las circunstancias ni se debilita con los desafíos, sino que crece y se fortalece con cada prueba. El amor verdadero no es impulsivo ni apresurado. No se impacienta cuando las cosas no suceden según el deseo humano, porque entiende que todo tiene su tiempo perfecto en Dios. El amor que viene de Él sabe esperar, confiar y caminar con fe, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. La impaciencia destruye lo que aún no está listo, pero la paciencia construye sobre una base sólida. Cuando Dios une dos almas en su amor, lo hace con un propósito que se revela en su tiempo, no en el nuestro. El amor divino no se rinde cuando enfrenta obstáculos. No huye en medio de las tormentas ni se apaga cuando surgen diferencias. En el mundo, el amor se mide por la comodidad, pero el amor de Dios se prueba en la perseverancia. No es un sentimiento volátil que depende de circunstancias favorables, sino una decisión inquebrantable de permanecer. Aquel que ama con el amor de Dios no busca lo suyo, sino el bienestar del otro, y en cada desafío encuentra una oportunidad para fortalecer el vínculo. Este amor también perdona y restaura. No guarda rencor ni se aferra a las heridas del pasado. No permite que el orgullo destruya lo que Dios ha unido. En un mundo donde el amor se desgasta con el tiempo y las relaciones se rompen por falta de compromiso, el amor que viene de Dios se mantiene intacto, porque su esencia es la gracia y la misericordia. No exige perfección, sino entrega. No busca ganar, sino edificar. Las conexiones que Dios establece se sostienen en este amor. No dependen de la emoción del momento, ni de las circunstancias externas. Cuando Dios une, su amor actúa como el cimiento que mantiene firme la relación a través del tiempo. Lo que está construido sobre su amor no se desmorona, porque está arraigado en la verdad eterna. El amor que viene de Dios no solo permanece, sino que crece. Se vuelve más fuerte con cada prueba, más profundo con cada sacrificio y más inquebrantable con cada acto de fe. Es un amor que refleja su naturaleza, que no tiene fin, que no se detiene, que todo lo soporta y todo lo espera. Porque cuando Dios une, su amor no solo une por un tiempo, sino para la eternidad. La historia de Ruth y Noemí es una de las mayores demostraciones de cómo Dios une almas con un propósito eterno. No se trató de una conexión basada en lazos de sangre ni en intereses personales, sino en una unión forjada por el amor, la fidelidad y la voluntad divina. A través de esta historia, Dios revela que hay encuentros que trascienden las circunstancias y que,
Cuando una relación está alineada con su propósito, nada puede romperla. Noemí había perdido todo. Su esposo y sus 2 hijos habían muerto, dejándola viuda y sin esperanza en una tierra extranjera. Ante el dolor de la pérdida, decidió regresar a Belén, su tierra natal, convencida de que su historia había terminado. A su lado estaban sus 2 nueras, Orfa y Ruth, ambas moabitas. Noemí las instó a quedarse en Moab, a seguir con sus vidas y a buscar nuevos comienzos lejos de ella. Orfa, con lágrimas en los ojos, aceptó y se marchó. Pero Ruth hizo algo inesperado. Se aferró a Noemí con una decisión inquebrantable. Las palabras de Ruth quedaron marcadas en la historia como un símbolo de amor y fidelidad absoluta. No fue un simple gesto de compasión, sino un pacto espiritual. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1 versículo 16. En este momento, Ruth selló su destino con Noemí, no por obligación, sino por una convicción profunda de que su camino estaba unido al de ella por la voluntad de Dios. Lo que Ruth no sabía era que su decisión de permanecer junto a Noemí la llevaría a un propósito mucho mayor. Dios la guió a Belén, donde su fidelidad y su esfuerzo fueron recompensados. Allí conoció a Booz, quien la redimió y se convirtió en su esposo. A través de esta unión, Ruth entró en la línea genealógica del rey David, más adelante, en la del Mesías, Jesucristo. Su historia nos muestra que cuando Dios une a 2 almas en un propósito, la bendición no es solo para ellas, sino para generaciones enteras. La relación entre Ruth y Noemí es un ejemplo poderoso de que el amor y la lealtad que vienen de Dios no dependen de la sangre ni de la conveniencia. Cuando Dios une, lo hace con un propósito eterno, más grande de lo que podemos imaginar. A veces, las conexiones que parecen más improbables son las que llevan a los mayores milagros. Ruth eligió permanecer al lado de Noemí sin saber que esa decisión la llevaría a ser parte de la historia de la redención. Dios sigue uniendo almas de la misma manera. Hay personas que llegan a nuestra vida para un propósito mayor, conexiones que transforman nuestro destino y que son parte de un plan divino. La historia de Ruth y Noemí nos recuerda que las relaciones que Dios establece no son accidentales, sino esenciales para el cumplimiento de su propósito. Y cuando 2 almas están destinadas a caminar juntas, ni la pérdida, ni el dolor, ni la incertidumbre pueden separarlas, porque lo que Dios une es para su gloria y para la eternidad. Dios en su soberanía une a las almas con un propósito divino, pero nos da la libertad de decidir cómo cuidamos esas conexiones. No basta con reconocer que una relación es de Dios. También es necesario asumir la responsabilidad de nutrirla, protegerla y preservarla en su voluntad. Las conexiones divinas son un regalo, pero como todo lo que proviene de Dios, requieren compromiso, esfuerzo y obediencia para mantenerse firmes. El libre albedrío es un principio fundamental en la relación con Dios y con los demás. Aunque Él une caminos, no obliga a nadie a permanecer en una relación que no está siendo valorada o cuidada. Las conexiones divinas pueden debilitarse si se descuidan, si se contaminan con egoísmo, orgullo o falta de amor. Dios nos entrega relaciones llenas de propósito, pero nos da la elección de honrarlas o descuidarlas. Toda relación que proviene de Dios enfrenta pruebas, porque lo que es valioso en el reino espiritual siempre será atacado. El enemigo busca dividir, sembrar dudas y enfriar el amor, porque sabe que cuando 2 personas caminan juntas en propósito, son una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso, la verdadera responsabilidad en una conexión divina no es solo reconocer que viene de Dios, sino estar dispuestos a luchar por ella, a mantenerla en oración y a edificarla cada día con fe y compromiso. Dios nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Es fácil amar cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de una conexión divina es la perseverancia en medio de los desafíos. El orgullo, la impaciencia y la falta de comunicación pueden erosionar incluso la relación más sólida. Por eso,
Es nuestra responsabilidad actuar con humildad, perdón y comprensión para cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No todas las conexiones que parecen buenas provienen de Dios, y no todas las que vienen de Él son fáciles de mantener. Aquí es donde el discernimiento y la obediencia juegan un papel crucial. A veces, Dios nos llama a alejarnos de relaciones que no están alineadas con su propósito, mientras que en otras nos pide que luchemos y permanezcamos firmes en las conexiones que Él ha establecido. El reto es saber diferenciar entre ambas situaciones y actuar conforme a su dirección. Cuando Dios une dos almas, lo hace con un propósito mayor que los deseos individuales. Pero el hecho de que lo haya ordenado no significa que la relación se mantendrá automáticamente. Es necesario regarla con oración, alimentarla con amor y protegerla con sabiduría. Una conexión de Dios es como una semilla poderosa, con el potencial de dar fruto abundante, pero si no se cultiva con dedicación, puede marchitarse antes de tiempo. El libre albedrío nos permite elegir cómo tratamos los regalos de Dios. Podemos valorar una conexión divina, cuidarla con fidelidad y verla florecer, o podemos descuidarla y perderla. La responsabilidad recae en nosotros. Lo que Dios une está diseñado para durar, pero somos nosotros quienes decidimos si lo protegemos con la obediencia y el amor, o si permitimos que se debilite por la indiferencia y la negligencia. Una conexión de Dios es una bendición, pero como toda bendición, requiere compromiso y fidelidad para permanecer en su propósito eterno. Dios tiene preparadas grandes bendiciones para cada persona, pero muchas veces esas bendiciones no pueden llegar hasta que el corazón esté listo para recibirlas. No porque Dios las retenga, sino porque un corazón herido y cargado de dolor no puede sostener lo que Él quiere entregar. Las heridas del pasado pueden convertirse en cadenas invisibles que impiden avanzar, que nublan la visión y que distorsionan la capacidad de reconocer y valorar las bendiciones divinas cuando llegan. El pasado, si no es sanado, puede convertirse en un obstáculo que sabotea lo que Dios está trayendo. Experiencias de traición, abandono, rechazo o pérdida pueden dejar marcas profundas en el alma, creando desconfianza, temor y resistencia a lo nuevo. Muchas veces, Dios quiere traer una conexión divina, una oportunidad, un nuevo propósito, pero el corazón herido se aferra a lo viejo, se protege con muros de incredulidad o se encierra en patrones de autosabotaje que impiden recibir lo que Él está ofreciendo. Sanar no significa olvidar lo que sucedió, sino permitir que Dios transforme el dolor en aprendizaje y el sufrimiento en propósito. Las cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler cuando son entregadas a Dios. Él no quiere que las heridas definan el futuro, sino que sirvan como testimonio de su poder restaurador. Un corazón sanado no es aquel que nunca ha sido herido, sino aquel que ha permitido que Dios lo repare, lo fortalezca y lo haga nuevo. Cuando una persona lleva heridas sin sanar, su visión se distorsiona. Puede rechazar una bendición creyendo que es una amenaza. Puede ver traición donde hay amor o puede huir de lo que Dios quiere darle por temor a volver a sufrir. El enemigo usa el dolor no solo para atormentar el alma, sino para impedir que se reciba lo que Dios ha preparado. Por eso, el proceso de sanidad no es opcional, es necesario. Antes de recibir la bendición, es imprescindible soltar el peso del pasado, perdonar, liberar el corazón y abrirse a lo nuevo que Dios quiere hacer. Dios no quiere que su pueblo viva atrapado en cicatrices emocionales. Él es un Dios de restauración, de nuevos comienzos, de segundas oportunidades. Pero la sanidad no ocurre por casualidad. Requiere una decisión consciente de dejar el pasado en sus manos, de renunciar al rencor, al miedo y a la culpa. Solo cuando el corazón es sanado, está en posición de recibir lo que Dios tiene preparado. Las bendiciones de Dios son demasiado grandes para caber en un corazón lleno de dolor. Por eso, antes de recibirlas, es necesario vaciarse del pasado, ser restaurado en su amor y prepararse para lo que está por venir. La sanidad es el puente hacia la promesa, y aquellos que permiten que Dios sane sus heridas son los que podrán sostener y disfrutar la plenitud de su bendición. Dios tiene planes perfectos para sus hijos, pero para recibir lo que ha preparado,
Es necesario estar alineados con su voluntad. No basta con desear sus bendiciones. Es necesario estar en la posición correcta para recibirlas. La oración y la santidad son las claves que abren las puertas del propósito divino, permitiendo que lo que ha sido diseñado desde la eternidad se manifieste en el tiempo correcto. La oración es la conexión directa con Dios, el puente que une la voluntad del cielo con la vida en la tierra. No es solo una petición, es una relación constante de intimidad con el Padre. Cuando una persona se mantiene en oración, su espíritu es fortalecido, su mente es renovada y su corazón es preparado para recibir las promesas divinas. Sin oración, las decisiones se basan en emociones y lógica humana, pero con oración, el Espíritu Santo guía cada paso y dirige hacia el cumplimiento del propósito de Dios. La santidad es la respuesta a la llamada de Dios para vivir apartados del mundo y consagrados a su voluntad. No significa perfección, sino un compromiso genuino de vivir conforme a los principios del reino. Muchas veces, las bendiciones de Dios no llegan porque la vida de la persona no está alineada con sus caminos. No porque Dios las retenga, sino porque Él no puede derramar su gloria sobre un corazón dividido entre la luz y las tinieblas. Cuando una persona se mantiene en oración y en santidad, su vida se convierte en un terreno fértil donde Dios puede depositar sus promesas. No hay distracciones que desvíen el propósito, no hay ataduras que impidan avanzar. El enemigo buscará contaminar el corazón, sembrar desobediencia y distraer con placeres temporales. Pero aquellos que se aferran a Dios con fidelidad recibirán todo lo que Él ha dispuesto en su tiempo perfecto. Las promesas de Dios no son para quienes simplemente las desean, sino para quienes están dispuestos a caminar en obediencia. La oración mantiene el espíritu conectado con su voz, y la santidad mantiene el corazón limpio para recibir sus bendiciones sin contaminación. Es fácil pedirle a Dios cosas grandes, pero ¿está el corazón preparado para sostenerlas? La clave no está solo en esperar, sino mantenerse firme en su presencia hasta que llegue el cumplimiento de lo prometido. Dios es fiel a sus promesas, pero espera fidelidad de aquellos a quienes quiere bendecir. Cuando una persona se aparta del pecado y busca su rostro en oración, se posiciona en el lugar donde las bendiciones no solo llegan, sino que se multiplican. La oración abre los cielos, la santidad mantiene las puertas abiertas y la obediencia permite disfrutar de todo lo que Dios ha preparado desde la eternidad. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. No se adelanta ni se retrasa, sino que actúa con precisión divina en cada etapa de la vida. Sin embargo, el ser humano lucha constantemente con la impaciencia, con el deseo de ver respuestas inmediatas y de forzar situaciones antes de que estén listas. Pero cuando se comprende que los tiempos de Dios son perfectos, la ansiedad desaparece y la fe toma su lugar. La desesperación es uno de los mayores enemigos de la bendición. Muchas veces, las personas se apresuran a tomar decisiones sin consultar a Dios, movidos por el temor de perder oportunidades o por la presión de su entorno. Pero lo que se obtiene por la fuerza humana carece de la paz y la estabilidad que solo Dios puede dar. Una puerta abierta en el tiempo incorrecto puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Dios no solo prepara la bendición, sino que también prepara el corazón para recibirla. No siempre la demora significa un no. Muchas veces significa que hay cosas que deben ser trabajadas antes de recibir lo prometido. Así como el oro es refinado en el fuego antes de ser moldeado, así Dios usa los tiempos de espera para purificar, fortalecer y capacitar. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Cuando una persona confía en los tiempos de Dios, aprende a vivir en paz, sin la necesidad de apresurar lo que solo Él puede traer en su momento perfecto. La fe verdadera se demuestra en la espera, en la certeza de que aunque los ojos no vean la promesa cumplida, Dios está trabajando en lo invisible. Lo que hoy parece una demora, mañana será testimonio de su fidelidad. El enemigo usa la desesperación para sembrar dudas, para hacer creer que Dios ha olvidado, que la promesa no se cumplirá o que es necesario buscar atajos. Pero los atajos nunca llevan a la verdadera bendición. Solo aquellos que perseveran en fe, que confían sin dudar y que esperan sin rendirse,
experimentan la plenitud de lo que Dios tiene preparado. Esperar en Dios no significa inactividad, sino fe en acción. Significa seguir creciendo, seguir preparándose, seguir sirviendo mientras se le acomoda cada pieza del plan perfecto. Cuando se comprende que su tiempo es mejor que cualquier plan humano, la confianza reemplaza la ansiedad y la paz gobierna el corazón. Porque Dios no olvida, no falla y nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, y quien confía en él jamás será defraudado. Nada en la vida sucede por casualidad. Cada encuentro, cada persona que cruza nuestro camino, cada relación que se forma con propósito es parte del plan divino. Dios es el autor de las conexiones espirituales, el arquitecto de los encuentros que transforman destinos y el guía soberano que une a las almas para cumplir su propósito eterno. Desde el principio de la creación, Dios ha diseñado conexiones que trascienden el tiempo y la lógica humana. Él une corazones con un propósito mayor, enlaza caminos que parecían imposibles de cruzar y coloca en la vida de cada persona a quienes serán claves en su crecimiento espiritual, emocional y en el cumplimiento de su misión. Cuando Dios une, no lo hace por coincidencia, sino con un plan preciso que muchas veces solo se entiende con el tiempo. Pero reconocer una conexión divina no es suficiente. Es necesario discernirla, valorarla y cuidarla con responsabilidad. Muchas veces, las bendiciones de Dios llegan disfrazadas de desafíos, y las conexiones que Él establece requieren esfuerzo, paciencia y fe. No siempre lo que Dios une es fácil, pero siempre es significativo. Y lo que se construye bajo su dirección tiene la capacidad de resistir cualquier tormenta. El enemigo intentará confundir, dividir y debilitar las relaciones que Dios ha establecido, porque sabe que cuando dos personas se unen en propósito divino, el impacto en el reino de Dios es poderoso. Pero lo que ha sido escrito en los cielos no puede ser alterado por ninguna fuerza terrenal. Lo que Dios une con propósito, nadie puede separar. Cada conexión divina es una oportunidad para crecer, para edificar y para cumplir el llamado que Dios ha puesto en cada vida. Él no une simplemente por afinidad, sino con un destino eterno en mente. Y cuando se confía en su plan, cuando se camina en obediencia y se permite que Él dirija cada relación, se experimenta la plenitud de su voluntad. Dios sigue uniendo almas hoy, sigue escribiendo historias que impactan generaciones y sigue guiando a aquellos que se dejan moldear por su propósito. No se trata de buscar desesperadamente a la persona correcta, sino de ser la persona correcta en la presencia de Dios. Porque cuando el corazón está alineado con su voluntad, las conexiones correctas llegan en el momento perfecto. Dios es el autor de las conexiones espirituales, y todo lo que Él une tiene un propósito eterno. La clave está en confiar, en esperar y en caminar en fe, sabiendo que cada encuentro divino tiene un significado mayor de lo que se puede comprender. Cuando Él une, su propósito se cumple, y su gloria se manifiesta en cada relación que ha sido diseñada desde la eternidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras, entonces no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a discernir los planes de Dios para tu vida. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿alguna vez has sentido que alguien llegó a tu vida en el momento perfecto, como si hubiera sido enviado por Dios? Quiero leerte y compartir contigo en esta comunidad de fe. Y lo más importante, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tal vez hay alguien en tu vida que está buscando respuestas, alguien que necesita una confirmación de Dios. Sé el puente que lo lleve a esta palabra y ayúdame a que más personas conozcan la verdad sobre las conexiones divinas. Nos vemos en el próximo video y recuerda que lo que Dios une, nada lo puede separar.